ajustados por dividendos. Ustedes han de saber que cuando una empresa paga dividendo, si pagó 10 pesos en dividendo, ese precio de ese día cayó 10 pesos. Entonces tienen que ser precios ajustados por dividendos. Cualquier estudio que ustedes hagan de retornos bursátiles, los precios, repito, ajustados por dividendos. Porque si no ajustan por dividendo, la distorsión que se produce cuando la acción paga dividendo estaría dentro del modelo. ¿Ya? Entonces ahí están los precios ajustados por dividendo. Entonces, en la segunda pestaña, que dice beta, vamos a calcular el beta y vamos a analizar hartas cosas. Entonces lo que quiero que hagan es que me calculen el retorno. El retorno del IPSA, aquí están los retornos mensuales, y el retorno por Bull. ¿Cómo se calculan los retornos? Ya, hay varias formas. Una forma es calcular la variación porcentual, que es como lo que nos enseñaron en el colegio, variación porcentual. Aquí no sirve eso, sino que la variación acá tiene que ser logarítmica, por un supuesto bien especial. El modelo de KPM, que yo lo pasé ahí, decía que los retornos se distribuían normal de media mu y desviación o varianza sigma cuadrado. Para que los retornos se distribuyan normal, hay un supuesto aquí detrás, es que los precios se distribuyen log normal. Eso no sale puesto en ninguna parte, pero te lo digo. Los precios de las acciones se distribuyen log normal. ¿Cómo se distribuyen? Log normal. Entonces, el logaritmo natural de los precios se va a distribuir normal. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes calculen el retorno de una acción, lo calculan logarítmico. Como lo vamos a hacer aquí. Logaritmo natural, entonces, de los precios. Las diferencias son re pocas, pero uno tiene que ser consistente en el análisis, ¿ya? Logaritmo natural, entonces, de lo vayan haciendo al tiro y la planilla se les calcula sola, ¿ya? Ahí está, logaritmo natural. Se puede hacer la diferencia, los logaritmos, como ustedes quieran. Acuérdense que cuando los números son chiquitos, el logaritmo natural de x partido por y es lo mismo que el logaritmo de x menos el logaritmo de y, así que da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces lo primero es calcular los retornos logarítmicos. Ahí están los retornos logarítmicos para toda la serie de tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a lo trivial. El beta. ¿Qué es lo que es el beta? El beta es igual a la varianza, mejor dicho, la covarianza dividido por la varianza. ¿Cómo calculamos la covarianza? Con esta función covarianza, que es esa, que lo hace automático, así que está ahí dentro de su planilla, no tienen para hacer nada, lo hace solo. Sería la covarianza de ¿qué? De estos retornos contra los retornos del IPSA. Y eso es lo que está haciendo, ¿ya? Es como el método tradicional. Y aquí viene la diferencia. La varianza es la varianza poblacional, no la muestral. Una va dividida por n y otra va dividida por n menos 1, ¿cierto? Por los grados de libertad. Varianza poblacional. Var P en Excel. No var nomás, var P. ¿Ya? Si ustedes lo están haciendo a mano, o sea, si les tiro esto y se los hago hacer a mano, obviamente que no les puedo dar una serie tan larga, les daré menos datos. Acordarse que es la varianza poblacional. ¿Ya? Y no va a estar todo mal. Entonces, ahí tenemos el beta. El beta por Bull, por el método 1, que sería este, nos dice que el covarianza dividido por la varianza, entonces el beta es 0,802522. Ahí tienen una acción que tiene un beta menor que 1. Por Bull. ¿Ya? ¿Ok? La alternativa 2, para calcular exactamente lo mismo, es desarrollando la función y nos queda el coeficiente de correlación por el sigma de la acción dividido por el sigma de mercado, que sería la otra alternativa que está tomando estos datos que están aquí. ¿Ok? Fíjense que ahí está el coeficiente de correlación calculado y aquí está G8. G8 es la derivación estándar mensual 7,431 y H8 4,63, que vendría siendo la derivación estándar del IPSA. ¿Ya? Esa sería la fórmula tradicional para calcular. ¿Cómo se calcularon esas desviaciones? Porque eso es lo fundamental. ¿Cómo calculamos las desviaciones? Entonces, vámonos acá, miren. ¿Cuál sería el retorno promedio por Bull? Bueno, el promedio de la serie de tiempo, ¿cierto?
¿Cuál sería el retorno promedio anual de Colbún? Ya no mensual, sino que el anual. Eso por 12. ¿Y por qué por 12? Porque es logarítmico. Al ser logarítmico, tú puedes multiplicar por 12 y estás anualizando. Si este retorno no fuese logarítmico, no pueden multiplicar por 12. Tendrían que elevar al exponente. ¿Ya? Por algo está hecho también logarítmico, para que llegues y anualices multiplicando por 12. No cuesta nada hacerlo. Por eso se lo dice así. ¿Cuál sería la varianza mensual? La función var-p, o varianza poblacional, de eso que está ahí. ¿Ya? ¿Cómo se calcula eso a manito? ¿Cómo se calcula la varianza a manito? ¿Qué sería ahí? Si le digo niños, calculan eso a mano en la prueba. ¿Cómo lo hacen? La media. ¿Cuánto es la media? ¿Cierto? 1,02 menos los R sub t, que van a ser cada uno de estos, ¿cierto? La chorrera, todas esas cosas, al cuadrado, y como es poblacional, dividido por N. ¿Ya? Para que nadie me diga en la prueba, por eso no me acuerdo cómo se calcula la varianza, para que lo estudien. ¿Ya? ¿Cómo calculo la varianza anual ahora? ¿Cómo calculo la varianza anual? Por 12. ¿Por qué por 12? Porque son retornos logarítmicos. ¿Estamos? Son retornos logarítmicos. Bueno, ¿cómo calculo la desviación estándar anual ahora? La raíz cuadrada de la varianza multiplicada por 100. ¿Ok? ¿Sí? Yo sé que esto es estadística 101, pero aquí es donde viene la diferencia. Desviación estándar mensual, ya lo calculamos. Desviación estándar poblacional. ¿Ya? Y desviación estándar anual, fíjense, la desviación estándar anual a partir de la mensual no es por 12, es por raíz cuadrada de 12. No se vayan a confundir ahí. ¿Ya? Por eso preferí yo darles la planilla para que no se confundiesen. Cuando yo calculo, lo voy a escribir acá, sigma anual de una acción es igual a la raíz 12ª del sigma mensual. No es por 12, es por la raíz cuadrada de 12. ¿Ya? Eso quiere decir que cuando uno anualiza a partir de datos mensuales es por la raíz de 12. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Qué celda? ¿Qué cuánto? ¿Qué dice ahí? Poblacional. De la serie bien. Esto lo haces en Excel. Si esto tú lo puedes hacer en Excel. El tema es que si yo te lo doy en la vida real, en la prueba, y te digo una serie de datos y calcúlame estas cosas, tienes que calcularla mensual, porque te voy a dar datos mensuales, la multiplicas por raíz de 12 y la llevas anual. Eso es. ¿Ya? Si estos fueran datos diarios, si fuesen datos diarios o datos semanales, hay que hacer lo mismo. La serie de tiempo es diaria o la serie de tiempo es semanal. Hay que ajustar así. ¿Ya? ¿Estamos? Se los cuento porque en su vida profesional, si es que se dedican a trabajar en finanzas, van a tener que trabajarlo así. Entonces, para que lo tengan bien hecho desde el principio. En el caso que tuviésemos las cosas diarias y tuviésemos que sacar la mensual, en ese caso también sería raíz de la... ¿de cuánto? 28. ¿Cuántos días hábiles bursátiles hay en el mes? 20. Raíz de 20. ¿Ya? ¿Estamos? Sé que en todos los casos, pero les voy a dar datos mensuales, que eso es más sencillo. Entonces, fíjense cómo calculamos el beta. Covarianza dividido por varianza o directamente por la correlación. Y nos da exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nadie se va a equivocar? Ya.
Segunda posibilidad, que esto no se lo puedo preguntar en la prueba, pero sí les puedo hacer preguntas, explíqueme cómo lo haría en Excel, por ejemplo, es a través de lo siguiente. Calculen nuevamente los logaritmos. Ahí está. Copiamos para abajo entonces. Ahí están los retornos de elipsa y los retornos de Colbourn. Y la segunda posibilidad de calcular esto es haciendo la regresión. ¿Qué regresión? La que hicimos hace un ratito. El retorno de Colbourn versus el retorno de mercado y hacemos una regresión lineal. ¿Ya? ¿Cómo hacemos una regresión lineal con esto? Muy sencillo. Marcamos aquí y nos vamos a este gráfico aquí, insertar dispersión, ese gráfico, por ejemplo, dispersión XY. Ahí tenemos entonces, no me equivoco, ahí, ¿ya? Ahí tenemos la dispersión. ¿Qué es lo que tengo aquí en el eje, este eje? Y retorno de Colbourn y acá retorno del IPSA. Donde esa no puede ser. ¿Qué hago ahora? Ahí tengo las dispersiones, botón derecho, agregar línea de tendencia. Y le pido, quiero una regresión lineal y le digo muéstrame la ecuación y muéstrame el R cuadrado. Y ahí estaría la ecuación. Entonces, cuando yo hago la regresión, obtengo que el retorno de Colbourn es igual a menos 0,0028 más 0,8522 por el retorno de mercado. ¿Cuánto es el beta de Colbourn? Ahí está, beta. Cualquiera de los tres caminos, llevamos tres métodos para calcular el beta. La formulita 1, la formulita 2 y una regresión. ¿Sí? Lo que está con el Excel lo están haciendo, ¿no? ¿Verdad? ¿No? ¿Sí, Mateo? Ya. Fíjense en algo que es interesante. ¿Por qué Fanny French, cuando ven esto, dicen algo aquí, algo que no cuadra mucho? ¿Cuánto es el R cuadrado? 0,28. Y dice que estamos explicando apenas el 28% de la varianza de Colbourn, del retorno de Colbourn, lo estamos explicando con el modelo KPM. Quiere decir que hay un 70 que está perdido, ¿no? Entonces eso es lo que motiva a Fanny French para, cuando tú haces este modelo de regresión, aparte, si aquí aparte hubiésemos colocado la relación libro-bolsa mes a mes, y aparte hubiésemos colocado el size, habríamos tenido R cuadrados muchísimo más altos. Y por eso es que nace el modelo de Fanny French, modelo de 3 factores. ¿Ya? Porque estos números son muy chicos. Ustedes hacen esto para cualquier acción chilena y van a ver que los R cuadrados son bien caros. Aunque ya el 28% es alto, ¿ya? Pero son muy chicos, no son de 0,9 ni de 0,8, son muy chiquitos. Ahí nace entonces el modelo de 3 factores Fanny French. ¿Está claro? Muchachos, ¿se entiende eso, no? ¿Sí? Lo pueden hacer en una prueba, ¿cierto? Ya. Con palabras. Paso 1, paso 2, paso 25, como la prueba de la pregunta de Crystal Ball, que es una vergüenza que nadie, había gente que ni siquiera la pudo responder, una vergüenza, porque ni siquiera hicieron el trabajo. ¿Ya? Eso no está para gente de quinto año inferior, o sexto, ¿ya? Eso no puede ser. Ya, otro método, cuarto método para calcular esta cuestión. Cuarto método. Lo mismo, pero un poquito más elaborado nada más. Ahí están los retornos logarítmicos y lo que vamos a hacer es una regresión lineal. ¿Ya? ¿Cómo se hacen regresiones lineales aquí sin usar el grafiquito de XY del Excel con la función regresión lineal? Ustedes se van a datos y aquí donde dice análisis de datos tiene regresión, que es esa. ¿Ya? Análisis de datos, regresión. Y funciona así. Rango I de entrada, o sea, lo que te está pidiendo ahí, ingresa los retornos de Colbourn. No puede ser IPSA porque IPSA es la variable que explica.
por bool. Ahí es donde se empiezan a equivocar en la prueba. Rango I, retorno de call bool. Ahí está el retorno bool. Rango X, el que explica X, el retorno elipsa. Entonces ahora le colocamos el retorno elipsa. Listo. Después, eso por defecto déjenlo el 95%. Rango de salida, le vamos a marcar un pedacito aquí en la hoja para que nos tire el output ahí. Ahí, ya. Y bueno, aquí si uno quiere le pide gráfico, normalidad y residuo y todas esas cosas, pero para efecto del curso vamos a dejarlo ahí, ¿no? Aceptar. Entonces, lo que aquí estamos viendo es lo siguiente. R cuadrado es el mismo, ¿cierto? O sea, de hecho da lo mismo. Ahí está. Análisis de varianza, aquí está la ANOVA. Estudiaron la ANOVA, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Estadística estudiaron la ANOVA, así que ahí debe estar el análisis de varianza. ¿No tuvieron estadística 1? ¿2? ¿No? Bueno, en estadística 1, cuando dieron regresiones, le enseñaron. ¿No tuvieron regresiones? ¿Nunca han tenido un curso de regresión? ¿En serio? Bueno, aprovechen que yo le hago clase de econometría gratis. A ver, cuando uno hace una regresión, lo que está haciendo ocupando un método que se llama mínimos cuadrados ordinarios, que lo que está haciendo esto es que de alguna otra manera está minimizando los errores cuadráticos medios, que eso sí lo tienen que haber estudiado en estadística. ¿Qué es lo que significa eso? Hay dos cosas que uno tiene que mirar en una regresión. Lo primero que tiene que mirar son estos dos valores. El f de Fisher, el estadístico Fisher, que lo tienen que haber estudiado. Este f de Fisher lo que está haciendo, está testeando la siguiente hipótesis nula. Esta hipótesis nula es la que está testeando. Este test, repito, Fisher, testea la fortaleza de la regresión. Y lo que está testeando es lo siguiente. Este es un Fisher, esta es la distribución Fisher, y lo que tienes acá es un f observado, que en este caso el f observado es 22,81. ¿Ok? Y al ladito, no sé si se fijan, al ladito tienes un f crítico o un valor crítico que es como muy chiquitito, ¿no? ¿Se fijan? Ya. Entonces tienes un f observado y aquí tienes un f crítico. Por ejemplo, el f de la tabla. Cuando uno sigue las tablas, ¿se acuerdan? Sigue la tabla con un 5% de significancia y todo eso. Un f crítico. ¿Qué es lo que está testeando esto? El h0 de esto, el h0 es que los coeficientes de la regresión son iguales a 0 y que por lo tanto la regresión no sirve para nada. Y el h alternativo, o el h alternativo, es no son iguales a 0. ¿Ok? Entonces, vamos viendo. Este es un número para que se entienda mejor. Es un numerito bien chiquitito, ¿cierto? Sí, casi 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Coeficientes de regresión son al revés. Esto es hipótesis se acepta. Coeficientes distintos de 0 y coeficientes iguales a 0. Ahí sí, me he equivocado, perdón.
Ya, esto es lo que está testeando Fisher. La hipótesis nula es que todos los coeficientes son cero. ¿Qué coeficiente? Lo que calculamos. Que todos los coeficientes son cero. Y la hipótesis alternativa es que los coeficientes son iguales a cero. Entonces, si ustedes se fijan, como el f crítico es bien chico aquí, es casi cero lo que tenemos ahí, y el f observado caemos acá, estamos en la zona. Esto que está aquí se llama, en estadística o en econometría, zona de aceptación. Y esto que está acá, para el otro lado, se llama zona de rechazo de una hipótesis nula. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo acá es que como el f observado es tan grande, comparado con el f crítico, lo que estamos haciendo acá es que no rechazamos la hipótesis nula. En consecuencia, como no rechazamos la hipótesis nula, lo que estamos diciendo es que los coeficientes de la regresión son todos distintos de cero. Como los coeficientes de la regresión son distintos de cero, como esto está ok, como esto está bien, ahora vamos a estudiar los coeficientes individuales. Y cuando uno mira los coeficientes individuales, se va a hacer otro test ahora, que son los test que están aquí. Son los test T, los test T de student, que son esos. T de student. ¿Ok? ¿Ese lo conocen también o no? Sí. Ya. ¿Qué es un test T de student? Fíjense los coeficientes. Tenemos el intercepto y la variable x1. ¿Qué es lo que diría el test T de student? Dice h0 y h1. El test de student está diciendo que el coeficiente de la variable x1 es 0 y el alternativo sería que el coeficiente de la variable x1 es distinto de 0. Bueno, no creo que se acuerden, pero fíjense cuánto dio el estadístico, 4,77, ¿no? Nos está dando aquí 4,77, este es el T observado. Y no hay T crítico, pero acordarse que el T crítico en una T de student es 2,26 aproximadamente, al 5% de, con un alfa de 5%. Entonces, lo que estamos cayendo aquí es que aquí estamos en la zona de rechazo. ¿Qué quiere decir que estamos en la zona de rechazo? Que se rechaza la hipótesis nula, que el coeficiente x1 es 0. En consecuencia, como se rechaza, ¿qué concluimos? El coeficiente x1 es distinto de 0. ¿Y cuánto es? 0,8521. Por lo tanto, si alguien nos preguntase, estadísticamente hablando, ese número de 0,8522, que es el mismo beta que calculamos, ¿se fijan? El mismo. Estadísticamente hablando, ¿ese número es 0 o es distinto a 0? Distinto a 0. Ahí está la hipótesis. Si aquí nos hubiese salido que el estadístico T está por acá, miren, si nos sabe que estamos por acá, que nos da, supongamos, un estadístico de 0,2, caemos en la zona de aceptación. Y ahí entonces la hipótesis nula sería ese índice es 0. ¿Ya? Finalmente, cuando uno calcula los betas de las acciones, ocupa una regresión de este estilo, porque obviamente ese factor puede ser estadísticamente 0, ¿o no? ¿O no? Por ejemplo, ese intercepto es 0, ¿no? Estadísticamente hablando. El número no dio 0, dio 0 menos 0,028. Pero estadísticamente hablando, ¿cuánto es su estadístico? Menos 0,32. ¿Caemos aquí? Se acepta, ese intercepto es 0. ¿Ok? Fíjense en lo siguiente, otra cosa para ver lo mismo, ¿eh?
Fíjese en los intervalos de confianza. ¿Cuánto es el intervalo de confianza del beta de Colburn? Por abajo, 0,5 y por arriba, 1,2. Pero nunca cae en 0, ¿se fijan? Eso es lo que está diciendo esto que acabamos de hacer ahí. ¿Ya? Estoy sorprendidísimo que me hayáis tenido un concurso de estadística futura. Yo hablar con Guillermo. Porque de aquellos de ustedes que el próximo año sean alumnos míos en el máster de ingeniería financiera, van a sufrir porque van a trabajar con econometría de verdad. Por eso te digo, debieran tener un curso de pregrado de econometría, donde se enseñan todas estas cosas. O no de econometría, de estadística, de inferencia estadística, de hipótesis nula, análisis de regresión, esas cosas. ¿Ah? En Viña sí lo vemos, pero... ¿En Viña lo vieron? Sí, pero los test de hipótesis eso sí, porque eso está bien, pero test de hipótesis, el modelo de regresión... Fue muy teórico el curso entonces. Ya, bueno. Ya. Ese es el problema, llegan a los últimos años que son más prácticos y ahí... Bueno, así es la vida. Lo importante, muchachos, es que en la vida práctica, la vida es práctica. O sea, esto es lo que uno usa en la vida real, ¿ya? Bueno, por cualquiera de los tres métodos saben calcular el beta. Y saben también determinar si es que ese número es 0 o es distinto a 0 desde el punto de vista estadístico, ¿ya? ¿Vamos? ¿Cuánto es la casa de Viña todo esto? ¿Tan poquito? ¿Que los otros son todos Santiago? ¿Quién le hace casa en Viña? Héctor Eve, ¿y aquí quién les hace? Epstein. No lo conozco. Pero a Héctor lo conozco. No conozco a Epstein. Ya. ¿Estamos listos con el beta? ¿Dudas? ¿Consultas con el beta? El beta es el X1, ¿verdad? El beta sería el X1. Ya está. ¿Ya? Fíjate que llega al mismo resultado. Por este método, 0,8522, que por estos otros dos métodos de acá. Se han visto 4 meses más. ¿Ya? Obviamente que en la prueba no les puedo preguntar la regresión, pero a lo mejor les tiro un output de una regresión. Le digo, interpreta, por ejemplo. ¿Ok? Fíjense, ¿cuándo el beta sería 0? ¿Cuándo el beta sería 0? Hacia el ojo, ¿cuándo el beta sería 0? Los señores de sueño de atrás, ¿cuándo el beta sería 0? A ver, cuéntame, son de suéter negro, no sé cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Felipe, ¿cuándo el beta sería 0 en ese mono? Sería una recta. Compañero. ¿Qué está viendo? Una recta con La cuarta, punto punto 0. Cuando los retornos El 0. ¿Cuándo el beta sería 0? Para que aprendan. ¿Cuándo el beta en ese mono que tengo dibujado ahí? Dejemos que responda, por favor. ¿Cuándo el beta sería 0? El beta es la pendiente. Entonces, ¿cuándo el beta sería 0? Cuando la pendiente es paralela al eje X. Si aquí no hubiese salido, cuando tenemos la nube, un dibujo así, hay una probabilidad altísima que el beta sea 0. Y si hubiésemos hecho la misma regresión y hacemos el test de hipótesis, nos sale que sería 0. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, acuérdense, lo primero que uno hace es una inspección visual. Aquí claramente al ojo el beta no es 0, porque la pendiente es positiva, y el intercepto pareciera ser que el intercepto sí es 0. Sí, pues de hecho estamos pasando por ahí. ¿Ok? ¿Ya? Ok, vámonos a las matrices entonces. Esto no sé cómo lo vieron con Nicolás. Yo se lo voy a pasar con matrices porque considero que es importante que lo sepan hacer. Cosa que los que, repito, los que se vayan al máster de ingeniería financiera después digan, oye, ¿quién te enseñó finanzas? ¿No te enseñó matrices? La vi. Ah, no. Aquí está. Yo se lo enseño. Entonces, vamos a hacer un portafolio con 4 activos. ¿Cuántos se van al máster de ingeniería financiera? Tienen que pasar este número. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculen los retornos de los 4 activos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, logaritmo natural. Acá. Logaritmo natural de esto sobre eso. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, vamos escribiendo en matrices.
lo mismo que vimos en el PowerPoint con dos activos, que es bien Mickey Mouse, lo vamos a ver ahora con matrices. Con matrices tendríamos lo siguiente: el retorno de un portafolio sería así. El retorno del portafolio sería igual a la multiplicación de la matriz X sub Y, donde la matriz X sub Y son los pesos relativos, que sería esta, la matriz X sub Y, el peso relativo, por la matriz de retornos. ¿Ok? Donde la matriz de retornos, X sub Y, es el peso de cada acción dentro del portafolio, en este caso 33, 33, 33, y R sub Y, la matriz de retornos de los activos. ¿Ya? Ahora fíjense bien, como yo no estoy trabajando aquí, esta es una matriz que tiene 1, 2, 3 columnas por una fila, ¿cierto? Es una matriz de 3 por 1, ¿sí? 3 por 1. Y la matriz de retornos, depende cómo uno la defina, para que se pueda multiplicar eso, debiese ser una matriz de 1 por 3, o viceversa, ¿ya? Entonces, independiente de cómo lo tengan, acordarse que a lo menos uno tiene que ir con traspuesto. O tiene que ir traspuesto este, o va traspuesto en la acá. ¿Ya? Ustedes ven ahí, depende de cómo hagan la matriz. Yo la hice así, ya quedó de esta manera. Entonces, vamos bien. Pero, profe, es la matriz de los... R sub Y, pongamos aquí, matriz de retornos de las acciones. X sub Y es la matriz de la composición de los activos. ¿Ya? Entonces veamos cómo se calcula. Aquí tenemos los X sub Y, veamos cómo se calculan los R sub Y. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Vamos a hacerlo por el camino carretero, para que les quede clarito. ¿Cómo calculamos el retorno del portafolio, pero a partir de los X sub Y que están ahí, que son fijos, un tercio, un tercio, un tercio? ¿Qué es lo que decía Markowitz? El retorno de una cartera es el promedio ponderado de los retornos individuales. Entonces fíjense lo que tengo yo ahí. Lo que yo tengo ahí es el retorno individual de Colbún por cuánto pesa Colbún, más el retorno individual de Copec por cuánto pesa Copec, más el retorno de Endesa por cuánto pesa Endesa. ¿Se fijan? Aquí tengo el promedio ponderado, matemáticamente hablando, del retorno de este portafolio para enero del año 2006. Y así para cada uno de los meses. Lo que está fijo es eso que está ahí. Perfecto. Entonces fíjense bien. Tenemos toda la serie de tiempo. Ahí está el retorno de la cartera. Y yo quiero saber, ¿cuál es el beta de este portafolio? Ahí está. La covarianza ¿de qué? La covarianza de los retornos del portafolio. Ahora es un portafolio, ya no es una acción, es un portafolio. ¿Y cuál va a ser la varianza que estamos usando? La elipse, ahí está. ¿Ok? Que es lo mismo que hicimos para una acción, ahora es para una cartera o para un portafolio. ¿Cuál es el retorno del portafolio mensual? ¿El promedio de qué? De la serie de tiempo. Ahí está el promedio de la serie de tiempo. Pum. ¿Ok? La varianza del portafolio, la misma historia. Devaluación estándar mensual. Ahí está. Y la anual, raíz de 12 por la anterior. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la gracia de hacerlo así? Si, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Voy a poner 10% en Copec, 10 en Colbún, 50 en Copec y 40 en Endesa, está todo parametrizado. ¿Se fijan? Al yo cambiar aquí los X sub Is, que obviamente tienen que sumar 100, cambian los retornos mensuales y cambia todo esto. ¿Estamos? Eso es lo que dice Markowitz. Esto sería el método 1, método carretero. Hagámoslo un poquito más ingenieril. ¿Ya? La alternativa 2 es con las matrices. Aquí tengo la matriz de los betas. Ahí están los betas de cada acción.
¿Cómo calculo el beta Colbún? Covarianza dividido por varianza. ¿Covarianza de qué? Covarianza de los retornos de Colbún contra Lipset. Y así me voy, uno por uno. ¿Ya? Entonces fíjese, ahí está la matriz de betas. Esta matriz de betas es una matriz de 3 por 1. Ahí están los 3 betas calculados. Los retornos mensuales. ¿Cómo calculo el retorno promedio de Colbún? La media de sus retornos individuales. Y ahí tengo los 3 retornos. ¿Ok? Las desviaciones estándar, la misma historia. Desviación estándar poblacional de cada uno de ellos. Entonces, calculemos esto. ¿Cuánto es el retorno portafolio? Va a ser la matriz X sub I. La matriz X sub I era... Estamos usando 0,1, o sea, 10%. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner 10%. Profe, eso sería, el retorno portafolio sería sumatoria X sub I por M sub I. Algebraicamente sería la sumatoria. Con matrices sería la multiplicación de las matrices. Entonces aquí tengo la matriz X sub I. ¿Por qué la tengo que multiplicar? Por la matriz R sub I. La matriz R sub I, ¿dónde está? Serían los retornos mensuales. ¿Cuánto es la matriz de retornos mensuales? Colbún 1,02, 1,20 y 0,87. Pero aquí está un problema. ¿Por qué? Porque esta es de 3 filas, perdón, 3 por 1, 3 por 1, 3 por 1 se multiplica. Entonces hagamos una traspuesta, cualquiera, una traspuesta. Listo, traspuesta. Y ahí se va a multiplicar. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar 10% por 1,02 más 50% por 1,2 más 40% por 0,87. ¿Cuánto da esa multiplicación? El retorno del portafolio, que está hecha acá por si acaso. Ahí está el retorno del portafolio, ahí está la multiplicación de matrices, ¿se fijan? M-mult, la matriz, la traspuesta de la otra, y eso da 1,0489. Díganme. ¿Cómo elegir cuál transponer? Porque no es lo mismo transponer lo que ve y transponer la suma, el resultado nos va a dar distinto. Te va a dar distinto, exactamente. Lo que tienes que ver es que lo que transpones es, depende de cómo tengas la construcción. Lo que tiene que pasar en tu modelamiento es que es el peso del primero por el retorno del segundo. Perdón, el peso del primero por el retorno del primero más el peso del segundo por el retorno del segundo más. ¿Claro? Yo perfectamente, en vez de haber puesto los X sub I como horizontal, los podría haber puesto abajo. Y ahí tengo que cambiar el orden. Ahí tendría que decir R por X. ¿Se fija? Lo importante es que te quede esto como resultado. ¿Ya? ¿Qué es lo que generalmente uno hace? ¿Qué es lo que uno finalmente hace? Es que los X sub I los deja así, como una matriz de 3 por 1 o 1 por 3, depende de cómo estés jugando, y lo que estás moviendo es para que te dé la multiplicación. Nada más que eso. En el fondo lo que tengo es esto así, con este vector columna. Vector horizontal, vector vertical. ¿Estamos? Profe, el alternativo. ¿Cómo sería? ¿Perdón? Sí. Ya. ¿Cómo sería? Fíjense bien, nos dio lo mismo, ¿no? 1,05, sí. Bueno, pongámosle más decimal. Sí, 1,0489, 1,0489. Calculado así, con los flujos, toda la serie de tiempos del portafolio, o calculado con la matriz, como está aquí. ¿Ya? Obviamente que es más fácil hacerlo con la matriz que hacerlo con esto, ¿no? Imagínense que fueran 50 acciones, es imposible, es más fácil hacerlo con la matriz. Vamos a ver ahora el riesgo, que es lo más complicado. El beta, perdón. El beta. Esta sería la primera definición. Vamos con la segunda. El beta. El beta del portafolio. El beta del portafolio, ¿qué va a hacer? Va a ser la multiplicación ¿de qué? De la matriz X sub I por la matriz beta sub I
traspuesta. Vamos bien. La matriz X sub I es 10, Ya, pero es diferente. 50, Tú me arrugaste. 40. Arrugaste una hora ya, si ya estaba a punto de salir. ¿Y los betas traspuestos cuántos serían? Tú nunca te acepté yo. Ahí están los betas, ¿no? ¿Cómo que? Betas, ahí arriba están. ¿Cómo? Sería ¿Y quién fue la culpa? 0,8522, 0,8621 y 0,9526. Esta es la matriz X sub I y esta es beta traspuesta. Cuando uno resuelve eso, entonces, el beta del portafolio 0,8973. ¿Ok? Con esa composición, por supuesto. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Si fuesen 40 papeles, sería un vector fila de 40 y una columna de 40 filas. Exactamente lo mismo. Y es más fácil hacerlo así. Se puede programar, se puede optimizar, lo que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Dónde hay algunas diferencias donde hay que trabajar un poquitito más? En la varianza del portafolio. ¿Ya? La varianza del portafolio, entonces, va a ser igual a la multiplicación de la matriz X sub I por la matriz de varianzas covarianzas por X sub I traspuesto. Y esta es la tremenda ventaja que tiene de hacerlo con matrices, que la varianza se calcula muy fácil como la multiplicación de tres matrices. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que cuando el portfolio tenía más de dos activos, tenía 3, 4, empezaban a salir dos veces la covarianza del primero con el segundo, más dos veces la covarianza del primero con el tercero, más dos veces la del segundo con el tercero? Imagínense lo que tenga 40. Sería infinito. Entonces, para ahorrarse ese problema, uno trabaja con esta matriz que es maravillosa, que se las voy a presentar, que se llama matriz de varianzas covarianzas. ¿Qué es lo que es la matriz de varianzas covarianzas? Como está aquí, que es esta por si acaso. Lo que tiene ahí, en las diagonales, tiene las varianzas de cada una de las acciones. ¿Ya? Y en el triángulo superior y en el triángulo inferior, lo que tiene es la función covarianza. Por ejemplo, ¿qué tengo ahí? La covarianza de Kopec con Colbún. ¿Cómo calculo esa cosa? Ahí está la covarianza de Kopec con Colbún. ¿Ya? ¿Estamos? La gracia entonces es que al tenerlo así en matrices, tú construyes tu matricita de varianzas covarianzas. Bueno, obviamente que esta es la misma, así que es un espejo. Y ahí está la multiplicación. Así es como se plantea en Excel. La multiplicación de matrices, K4 por M4 es esto. Esto es K4 hasta M4. La matriz de varianzas covarianzas es T30, B32, que sería esta. T30, B32. Y esta misma, pero traspuesta. Y así de simple sale la varianza del portafolio. Ahí está la multiplicación. ¿Saben multiplicar matrices, cierto? A mano y en Excel. Ya. Una vez teniendo la varianza, para calcular la derivación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de ese numerito que está ahí. Entonces, anualizando, llegamos a la derivación del portafolio. ¿Ya? Entonces aquí uno puede hacer hartas cosas interesantes, cosas que son importantes de darse cuenta, que obviamente voy a hacer una ventana aquí para ver mejor. Obviamente que ahí se ve. Lo primero darse cuenta es que cuando cambia esto, cambia todo, ¿no? Necesariamente cuando cambian los X sub I's, cambia el retorno al portafolio, el beta del portafolio y la varianza del portafolio. ¿Ya? Y como eso cambia, uno puede hacer optimización aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando uno construía portfolio eficiente aquí?
Portafolio eficiente era así, ¿no? Y estos portafolios tenían la gracia que lo que hacían era que para cada nivel de riesgo, lo que hacían era que maximizaban el retorno. Entonces uno puede plantear aquí, no la prueba porque no lo pueden hacer, pero uno les podría plantear encuentre el portafolio eficiente acá, o encuentre el óptimo. Que uno les dijera, por ejemplo, yo quiero que el beta del portafolio tuviese un valor de 0,8, una restricción. Yo quiero que el retorno sea de mayor o igual que 1, por decir un número, y encuentre cuánto tienen que ser los X sub I que satisfacen ese problema de optimización. Ustedes lo podrían hacer sin ningún problema. ¿Ya? Eso es lo que se hace en optimización de carteras, que de alguna u otra manera uno se mete a Solver y por ejemplo uno dice quiero, a ver, ¿cuáles son los retornos individuales para que salga una optimización decente? Porque si no va a salir cualquier cosa. Ya, ahí están los retornos. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, mira, quiero minimizar el riesgo. Ahí, minimizar el riesgo, perfecto. Cambiando qué celdas, ¿cuáles son las variables de decisión? Los X sub I. Para acá arriba. Los X sub I, ahí están. Agregar las siguientes restricciones. Por ejemplo, yo quiero que el beta sea menor que 1. Entonces le pongo ahí, voy a inventar ahí. Beta menor o igual que 1. Aceptar. Quiero que el riesgo hay que acotarlo, ¿no? Estamos usando el riesgo. No, el retorno sea mayor o igual que 1. Entonces le digo el retorno. ¿Dónde está el retorno? Ahí. Lo quiero mayor o igual que 1%. Vamos a ver si se lo traga. Sí, se lo tragó. ¿Qué otra cosa quiero? Quiero que no haya venta corta, en consecuencia los X sub I, esos que están ahí, no los puedo poner así. Por 1 habría que hacerlo, da 1. Quiero que ese... una restricción entretenida. Yo digo, no quiero que en ninguno de estos haya más de un 40%. O sea, no quiero que haya más de un 40% en cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces yo podría decir eso menor o igual que 40%. Y no quiero que Endesa tenga menor o igual que 60%. Personalmente me parece demasiado. ¿Es menor o igual? Nada más, estoy poniendo esa restricción, así que uno puede poner restricciones aquí al tum. También podría poner, mira, yo no quiero que en Checopec y Endesa haya más de 80. Uno puede poner aquí lo que quiera. ¿Ya? ¿Qué más? Que sea 100%. Tiene que sumar 100%. Exactamente. Entonces, eso... Tengo que agregar la suma. Tengo que poner la suma. Eso tendría que ser... No quiero meter... ¿Cómo guardo esto? No. A ver. Ya, acabamos de correr así, después le agregamos la suma. ¿Sí? Lo hacemos de nuevo, así que... Entonces ahora le digo, volvamos a Solverito. Está bien, qué buen dato me diste. Aprendimos algo nuevo. Lo que pasa es que yo ocupo más Crystal Ball que esto, pero igual funciona. Yo quiero que eso sea igual a 1. Aceptar. Que sea mayor que 0. ¿Ah? ¿Ya? Quedó como 1 o como 2 siempre. Veamos. Que sea mayor que 0 también. K6, le estoy diciendo que K6
cambiar K6 igual a, ya pongámosle 100%, entonces para que no se me vaya. Ya, ahí sí. Regire. Ya, opciones no negativos, ahí le decimos al tío que ya no hay, ¿cómo se llama? Venta corta. Si no lo pusiera venta corta podría ponerse a hacer cosas negativas. ¿Qué otra cosa tengo que hacer acá? La función objetivo, ¿cómo es? Es una derivación estándar, ¿cierto? ¿Es lineal o no lineal? Lineal. A ver, más sencillo. ¿Puedo usar programación lineal para resolver eso? No, porque es una optimización no lineal. ¿Por qué? Porque la función objetivo es cuadrática o elevada, exponencial. Entonces no puedo poner programación lineal. Como aquí me dice qué cosa usar, bueno, dice, no, tío, un modelo lineal nomás. Resuélvelo como quieras tú. ¿Ya? Y aquí hay varios métodos. Pero generalmente, estimación cuadrática, derivadas progresivas, ya, y método Newton. Y un método numérico. Vamos a saber. ¿Está bien esto? Resolver. No, sí, estoy viendo si está bien la... Que sea mayor que 0, ¿no? ¿Ah? ¿Qué cosa, verdad? Que sea mayor que 0, ¿no habrá que Le poner? pusimos acá que era no lineal. Ah, ya. Le pusimos adoptar no negativo. Ahí está. Ya, ¿qué encontró? Ah, ya, no sé. Entonces me dice el 15% en Colbún, el 52% en Copec y el 31% en Endesa. Y cuando eso ocurre, ¿qué es lo que me está diciendo? Es una cartera de mínimo, es una cartera eficiente, porque lo que estoy diciendo es que estoy minimizando el riesgo dado un nivel de retorno. Lo que hice fue esto, ¿no? Aquí puse 1% y entré por aquí, ¿no? Y lo que mostré fue eso. ¿Qué dice esta cuestión? Que tenemos un 10 de regresión estándar de 5, un retorno de 1,06, cumplimos todo. Y el beta se cumplió también, ¿no? Papaya, ¿no? Esto se hace cuando uno administra portafolio. Yo lo quise hacer para 3 porque era más fácil y más entendible. Lo podríamos haber hecho para 40, para las acciones del ISO, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, con esto termino la materia. Cuando uno construye, esto se entendió, ¿cierto? ¿Sí? Ojo que en la prueba les voy a hacer preguntas de la matriz, o sea, de esta cosa. Obviamente no les puedo tirar una matriz de 50 por 50, pero capaz que hasta yo les dé los datos. O les dé las covarianzas, o les dé cosas así. ¿Ah? ¿Puedes subir eso con la que hice ahora? ¿Hay una información contigo? ¿Quieren que lo suba? Sí. Ya, no, lo subo. Tío Jaime les pasa la pandilla, no es problema. Me interesa, ojo, lo que le estoy pidiendo no es poco. Le estoy pidiendo que sean súper sólidos para la prueba, en la teoría, y súper sólidos en la cosa práctica, que eso no es fácil. Pero eso me lo van a agradecer cuando estén trabajando. Ustedes supieran las vergüenzas que me ha tocado pasar, no de exalumnos de acá, porque lo que han pasado por mi mano no les pasa eso. Pero las vergüenzas que me ha tocado ver en algunas reuniones, en algunas presentaciones, en algunas asesorías, cuando tú ves que cosas tan básicas como esto, que hay que aprender en pregrado, ni siquiera la gente en las maestrías las sabe hacer. Entonces, yo me quiero preocupar, y por algo lo estoy haciendo. Yo el año pasado no enseñaba esto. Hicimos un cambio en la malla de este curso y le metimos más de mercado de capitales. ¿Por qué? Porque hay muchos de ustedes que se están yendo al máster de ingeniería financiera y están llegando en desventaja si es que no ven estas cosas con los cabros de comercial. Con algunos cabros. No todos los comerciales se van al máster de ingeniería financiera porque les da susto. Pero, entonces es verdad, no se sientan así. Pero viene mucha gente que viene del mercado. La gente que viene del mercado, los que trabajan con esto, no saben hacer. ¿Ok? Entonces, para que le tomen el peso. El día de mañana ustedes van a hacer una práctica, van a hacer una pega y les piden calcúlate un portfolio eficiente, calcúlate un portfolio media varianza, calcúlate el beta de una cartera, lo que sea, y ya lo saben hacer desde la casa con Excel. ¿Ya? Entonces les voy a preguntar en la prueba, preguntas de esto. Les puedo preguntar cómo construiría un portfolio en media varianza. ¿Cómo haría una frontera eficiente? Dígame los pasos en el Excel. ¿Cómo lo hicimos ahora? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces voy a dejarlo hasta con el solver hecho, para que lo tengan. ¿Les parece? Como todos hicieron gestión de operaciones, todos saben hacer optimización aquí. Ya. Algo que lamentablemente, no sé si guardé aquí, pero algo que aparece aquí también son los informes de la optimización, ¿no? ¿Salieron o no? Ahí. Ya, ahí están los límites.
Esto no tiene precios sombra, porque los precios sombra son con optimización lineal. Esto no tiene. Pero tiene los multiplicadores de Lagrange. ¿Qué son los multiplicadores de Lagrange, niños? ¿Ustedes que son optimizadores netos? No me acuerdo. Ya, acordarse. Los optimizadores, los lagrangianos son como los precios sombra de un modelo lineal, y lo que te miden es cómo cambia la función objetivo cuando cambias una restricción. ¿Ya? Esos son los lagrangianos, los lambda sub i. ¿Ya? Cuando cambia la función objetivo. Ya, entonces voy a pescar esta cosa y la vamos a subir a la web. Lo voy a subir yo para tenerlo. Y con esto ya terminamos la materia de la prueba. ¿Sí o no? Ya. Entonces, muchachos, mañana le voy a pedir a Nicolás que haga una ayudantía que fundamentalmente sea, vamos a ver, si es que tiene tiempo, de hacer algo así como más conceptual. Como va a sacarles dudas. Si tienen dudas con el costo capital, porque ya han hecho harto Excel, ya con esto ya más Excel ya no necesitan. Ejercicios tipo prueba. ¿Ah? Ejercicios tipo prueba. Es que yo no me gusta hacer ejercicios tipo prueba. Por la sencilla razón de que se aprenden los ejercicios. Entonces uno les cambia el ejercicio y lo revienta. Entonces prefiero que estudien de la materia que está. ¿Ya? Le voy a pedir que haga cosas más conceptuales. Cosas como comente, ese tipo de cosas. ¿Ya? Voy a tratar si es que puede, si te alcanza. A lo mejor ya tiene hecha la ayudantía y a lo mejor viene con el ejercicio tipo prueba. Si así, fantástico. ¿Ya? Como les dije, 30% de la prueba, materia pasada de la primera prueba, GAO, punto de equilibrio, esas cosas, voy a volver a hacer preguntas de eso. ¿Ya? Voy a hacer preguntas de demostración de esta materia. ¿Qué porcentaje va lo primero? 30. Y 70 de esto, y voy a hacer preguntas igual que, ya saben, demostraciones, que yo he dicho varias que hagan por aquí, comentes y preguntas de desarrollo y ejercicios. ¿Ya? Y el bonus. El bonus ya está guardado en la... ¿Ya? Eso. Con eso espero que les vaya bien. Muchachos, estudien, pero estudien. No estudien como estudiaron para la primera, por favor, porque las notas son muy malas. Hay que estudiar con tiempo. Si tienen dudas y me quieren ir a hacer preguntas a Presidente Razo, yo encantado de recibirlo. Me colocan un mail y me preguntan si es que estoy o no. Pero yo generalmente estoy en mi oficina del Presidente Razo para las dudas que tengo. ¿Ya? La prueba, Yo eso. la prueba será.